Bien, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los OpenDC de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Lucas Tonet, yo soy docente de la universidad en la carrera de diseño gráfico, ¿sí? Dicto una materia que se llama Planificación de Campañas 2, ¿sí? Es el segundo módulo de esta materia. Estoy ya hace 10 años en la facultad y bueno, lo que les vengo a proponer hoy es hablar un poquito sobre un tema que seguramente a muchos de ustedes, y tanto en el ámbito profesional como en el particular o en el personal, digamos, los debe interesar o les debe llamar la atención, que es el famoso tema de las tendencias y los contenidos que hoy circulan y se producen y cobran vida en las redes sociales actualmente, y cómo entender y cómo planificar, cómo pensar qué cosas tener en cuenta al momento de pensar contenido en redes sociales y cosas que generen justamente interés y que capten la atención de nuestro público, ¿no? A nuestros seguidores o a quienes queremos llegarle con la comunicación desde las redes sociales. Voy a hacer un breve paneo, así, un poco por cuáles son las redes sociales que vamos a estar eh, viendo y analizando un poquito y explicar por ahí un poquito el funcionamiento de algunos conceptos básicos de las redes sociales como para estar todos en la misma página y luego entrar un poquito más en detalle en analizar este tema de tendencias y demás, al menos tendencias que podemos encontrar hoy, ¿sí? En lo que es generación de material para las redes sociales. Cuando hablamos de contenido, ¿sí? Hablamos de todo material de difusión, todo material de comunicación informativo, ¿sí? Persuasivo y demás, de lo que hoy consumimos en redes sociales. Hoy estamos, y cuando digo hoy me refiero ya hace un tiempo, ¿no? Pero hoy más que nunca, vivimos digitalizados permanentemente, estamos hiperconectados casi en la totalidad del día, ¿sí? Excepto en los horarios que quizá dormimos, quizá no, pero por lo menos en general vivimos hiperconectados y tenemos un acceso instantáneo y constante a un montón de información, a un montón justamente de contenido disponible en nuestras manos, sea a través de la computadora o sea preferentemente a través de nuestro teléfono celular, nuestro smartphone, que hoy nos permite ver en tiempo real, ¿sí? Todo aquello que se comparte y que se visibiliza en las redes sociales. Ahora, eh, ¿por qué vemos lo que vemos? ¿Sí? Sería una pregunta inicial que nos podríamos hacer, ¿no? Que nos podemos preguntar. ¿Por qué veo lo que veo yo en mi dispositivo? ¿Por qué me aparece a mí en el feed, ¿sí? De mi red social lo que veo? Y ahí entra una gran palabra clave en lo que tiene que ver con marketing digital, sobre todo, que es la segmentación, ¿sí? La segmentación obviamente habla de una diferenciación o de una separación de, en este caso, nosotros como usuarios de las redes sociales, eh, de acuerdo a ciertos criterios y parámetros que hacen que nosotros seamos público objetivo de una información o un contenido específico. Vamos a hablar de contenido como término general, sí, pero puede ser informativo, persuasivo, publicitario, de interés, recreativo, etcétera. O sea, cualquiera sea la tipología o la índole de ese contenido, vamos a definirlo como contenido en general para poder entenderlo más abarcativamente. Entonces, ¿por qué veo un contenido específico? ¿Por qué me aparece sugerido a mí en el feed ese contenido? Bueno, porque seguramente por mis hábitos de consumo, por lo que yo veo, con lo que yo interactúo, voy generando una huella digital, ¿sí? Como si fuesen las cookies famosas que uno vive dándole OK o no a los carteles que aparecen cuando uno ingresa a un sitio o algo y nos avisa de que un sitio utiliza cookies. Mi comportamiento, mi forma de consumir, de navegar esos contenidos, el tiempo de permanencia que le dedico, o sea, el tiempo de atención que le dedico a esos contenidos, va generando una huella, va generando un ADN de mi forma de consumir y lo que me interesa. En base a eso, se van como desandando caminos de interpretar a qué tipo de información soy más permeable, cuánto tiempo me dedico a ver esa información, cuánto tiempo ocupo.
cuánto tiempo permanezco en una red social, qué comparto, qué comento, a qué le doy like y demás, y eso va generando como un perfil de usuario. En base a eso, que genera intereses, ¿sí? Sobre X temáticas, los anunciantes, sean marcas o sean perfiles de otros usuarios que generan contenido, van delineando, ¿sí? El perfil de usuario al que apuntan llegar. Entonces, en base a eso, la misma plataforma y a través de los algoritmos, ¿sí? Van determinando qué es lo que se me muestra o no y en qué momento. Eh, Acá aparece una palabra también muy escuchada en general, no sé si algunos por ahí no la tienen tan presente, pero es la palabra algoritmo, ¿no? El algoritmo no es más que un código, ¿sí? Una codificación a nivel justamente digital, que lo que hace es como un mini programa que lo que va haciendo es va aprendiendo, se va alimentando y nos va entendiendo, va estudiando nuestro comportamiento y en base a eso va determinando qué cosas nos muestran, ¿no? Cuando uno consume un contenido específico o algo en particular, el algoritmo entiende que eso nos interesa, mide el tiempo de permanencia en ese contenido, el tiempo, la forma de interactuar y demás, sumado además de otros contactos y perfiles a los que yo sigo, y también de ahí va aprendiendo y va como, por así decirlo, decodificando qué cosas me pueden interesar y me sugiere y me muestra. Cada red social tiene su algoritmo específico que se van entrenando, van aprendiendo y a su vez se van upgradeando, se van mejorando a medida que la plataforma también va madurando, porque todo el tiempo cambian estos parámetros, todo el tiempo cambian nuestras formas de consumir. Y es una especie de huevo y la gallina, ¿no? O sea, cambiamos por lo que nos muestra la plataforma y la plataforma cambia por lo que nosotros le dedicamos tiempo a consumir. Entonces, ¿quién determina qué cambia primero o quién se adapta primero? Es un poco recíproco, ¿sí? O sea, en la medida en que nosotros vamos volviéndonos más específicos, si se quiere, más detallistas con qué vemos, qué tipo de consumo hacemos o qué tipo de contenido nos gusta, nos atrae, el mismo algoritmo va depurando y purificando, ¿sí? La manera en que nos muestra y demás, que nos sugiere. Y como decía antes, cada plataforma, cada red social tiene sus algoritmos específicos entrenados de una manera distinta para comportarse de una manera específica de acuerdo al usuario y al perfil de usuario. Hay cuentas, ¿sí? Más likes, más livianas en su comportamiento y cuentas más heavy, más que están con más presencia o que tienen más incidencia en lo que nos muestre cómo se nos presenta ese contenido. Entonces, dicho un poco todo esto para entender que tenemos un algoritmo que es un poco como, se comporta como una especie de colador o de red que deja pasar o no ciertos contenidos de acuerdo a nuestras incidencias, qué es lo que a nosotros nos interesa, qué es lo que estamos como más propensos a consumir. Y tenemos también la segmentación que determina, nos hace una especie de ADN, de perfil nuestro, de qué es lo que nos puede llegar a gustar. Entonces, con esas dos variables más macro, sí, hay muchas más en el medio, pero con esas dos variables más macro, entender un poco de esto de por qué vemos lo que vemos en redes sociales. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es una frase que ya también se ha oído en otros lados, que es el famoso lema de si yo no estoy pagando por un servicio, ¿sí? Es porque la moneda de intercambio soy yo, es mi tiempo de atención. Y en las redes sociales, en general, nosotros por usar una red social no pagamos nada, ¿sí? O sea, es de uso gratuito. Con lo que pagamos es con tiempo de permanencia. Ese tiempo de permanencia es lo que monetiza, lo que se monetiza, lo que las marcas monetizan y la plataforma monetiza a través de la publicidad. La publicidad que nos ofrece ver, ¿sí? Va de la mano del tiempo que yo estoy predispuesto y accesible, ¿sí? Permeable a ver esa publicidad o ese contenido. Ahora, si bien no todo es contenido publicitario, ¿sí? O sea, no todo es publicidad en las redes sociales, hay mucho contenido que viene de la mano de, llamémosle, entretenimiento, informativo, de esparcimiento, ¿sí? Que nos permite como abrirnos a un abanico de posibilidades y de diversidad de, llamémosle, clusters, compartimentos de información o de contenido distinto
además del publicitario. El publicitario, obviamente, tiene la cuestión de que hay una marca detrás que paga por esa pauta, paga por una cantidad de apariciones, son impresiones, ¿sí? De veces que se me muestra a mí en el feed de la aplicación en cuestión que esté utilizando. Y después hay contenido que tiene que ver con lo que otros usuarios generan y comparten y suben. En esta especie de gran comunidad, ¿sí? Que significa esto, los usuarios que se vuelven más relevantes, que empiezan a cobrar más relevancia por el interés, por lo que generan, por la aceptación que reciben por parte de los usuarios en términos de consumir ese contenido que generan, es donde también empieza a generarse la idea de influencer, ¿sí? Esta idea de, bueno, alguien que tiene muchos seguidores, que genera un contenido eh, diferencial, ¿sí? Significativo, que tiene algún tipo justamente de sustancia, su contenido, que nos deja algo, que nos sirve, que nos amplifica algún tipo de información, de conocimiento, o algo, o que simplemente nos genera algo que nos atrapa por más tiempo, ¿sí? Un poco como que lo que podemos tomar como unidad de medición es el tiempo de permanencia en un contenido. A más tiempo de permanencia o mayor interés o mayor interacción, más capaz, digamos, posibilidades de que ese contenido se vuelva cada vez más relevante y por ende me siga mostrando, me muestre más cantidad de ese mismo contenido o de contenido similar, o de la mano de ese perfil o de ese usuario que genera ese contenido, estaremos hablando justamente ahí de un contenido dedicado, ¿sí? O diferencial, eh, que genera eso, que genera interés en los usuarios. Entonces, acá también empieza a aparecer otra idea que es el tiempo de permanencia, ¿no? Entonces, ese tiempo de permanencia, obviamente, para la plataforma y, en definitiva, para los auspiciantes, llámese las marcas que pautan publicidad, ahí está la moneda de interés, ¿sí? ¿Cuánto tiempo yo puedo lograr que vos estés conectado? Sin entrar en el carril de la parte más filosófica de si esto es bueno o es malo, cada uno obviamente lo sabrá analizar y determinar en su momento o en su ámbito más personal. Yo soy más partidario de que obviamente hay que tener cierta conciencia del tiempo que le destinamos y utilizamos las redes sociales porque un poco justamente atentan contra el resto de nuestra productividad y disponibilidad, no solo en términos de productividad quizás laboral o educacional, sino también mental, ¿no? O sea, una cuestión de estar como permanentemente conectados, accesibles y demás, nos empieza a alienar, a transformar de una manera que a veces no somos conscientes ni del tiempo, ni la atención, ni la importancia que le dedicamos a quizá a un dispositivo, a una red o a estar como pendientes de eso. Ayer escuchaba algo muy interesante que es la notificación, ¿sí? Las alertas de notificación de las aplicaciones eh, generan un nivel de adicción y de atención en el cerebro muy similar a las adicciones que pueden tener otras cuestiones quizás como, no sé, drogas, alcohol y demás, a nivel la reacción cerebral que generan, ¿no? O sea, lo que disparan a nivel químico en nuestro cuerpo, una notificación, es similar a eso, es como un pico de atención. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lejos de entrar en esta discusión, digamos, de meternos ahí, lo que quiero marcar es que las aplicaciones están diseñadas para que cada vez nos sea más difícil discrepar entre dónde pongo la atención y cuánto tiempo soy consciente del tiempo de permanencia en una red social, versus lo que el contenido me propone y me otorga a cambio de eso, ¿sí? Entonces, bueno, un poco como paraguas de todo esto, para hablar de qué hablamos cuando hablamos de contenido en redes sociales, es entender que hay un contenido que es, llamémosle por así decirlo, lúdico, ¿sí? Que es recreativo, que uno podría rápidamente pensar en, bueno, son esos videos que no dicen mucho, pero muestran por ahí, no sé, bloopers, chistes, cosas de humor o cosas de divulgación que parecen como un dato, algo que es como algo rápido de consumir y de asimilar, ¿sí? Pero entre medio de eso también uno consume mensajes publicitarios que muchas veces vienen, ¿sí? Entre comillas, disfrazados, ¿sí? Como emulando algo de esa
tipología de contenido más divertido o de un contenido sí, quizás más educativo, pero que en realidad me están vendiendo un mensaje de consumo, ¿sí? De consumir algún tipo de producto o servicio específico. Entonces, bueno, frente a eso, ¿qué es lo que... Perdón, a ver si puedo subir el volumen un poco más. Espero que me escuchen mejor. No, todavía no compartí nada. Ahora en un momento voy a compartir algo para que vayamos viendo. Esta es una introducción al tema más que nada. Entonces, bueno, un poco, ¿qué es lo que pasa? Cada vez, ¿sí? Que las plataformas no solo evolucionan, sino que la disponibilidad de contenido se vuelve cada vez más cuantiosa, más voluminosa. Es como si hoy agarráramos y viéramos desde afuera la gran biblioteca de información, ¿sí? Y de todo lo que existe en Internet sería abrumador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La plataforma lo que hace es filtrar, es como ocultar y filtrar y hacer pequeñas endijas por donde va saliendo, donde va dosificando la salida de esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que van cambiando los hábitos, los gustos de los usuarios en relación a lo que ven, se empiezan a generar tendencias, empiezan a haber como picos de formatos o de diferentes maneras de generar contenido, o sea, de ordenar y de darle un formato específico, darle un guión, por así decirlo, de cómo muestro ese un contenido, en base a tendencias, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una gran tendencia que está dando vuelta, que habrán visto ejemplos, es esto de los ganchos o los anzuelos de cómo comienzan, por ejemplo, no sé, algún video promocional que arrancan con un pequeño clip que es como un blooper o por ahí algo divertido, algo de lo cual nos solemos reír, que está editado de tal manera que enseguida engancha como una continuación de esa acción o de ese movimiento o de ese blooper, pero en relación a algo que tiene que ver, por ejemplo, con una promoción de un local, algo de venta, algo. Se ve mucho con cuestiones de delivery, cosas de ropa y demás, en donde toman como algún chiste, hacen como una parodia de continuación de ese blooper en video. Es como si fuese un meme animado o un GIF que lo continúan con alguna acción promocional o algún ejemplo de algún mensaje de venta. Ahora vamos a hacer un repaso de una presentación que está compartida desde una agencia de marketing digital de Perú, que armaron todo un análisis, unos casos en base a un montón de estudios sobre muchas cuentas y muchos perfiles, un gran volumen de mercado de usuarios en diferentes plataformas, y elaboraron un informe que está muy piola en cuanto a cómo analiza las tendencias de acuerdo a los formatos y de acuerdo a las plataformas en donde estos formatos funcionan y nos empiezan a ver, y algunos otros roles y aspectos que tienen que ver con nuestros hábitos de consumo y nuestra parte más, si se quiere, conductual de cómo nos comportamos con eso. Así que bueno, ahora les comparto y hacemos un poquito un escaneo sobre eso y hablar en algunas partes en concreto para que podamos entender un poco más acabadamente esta idea de qué es una tendencia y demás. ¿Sí? Bien, perdón, salí de... Ahí está. Espera que quiero, si puedo expandir esto. Ahí va. Bien, bueno. Eh, Esto está, digamos, visto, ¿sí? Desde el análisis de una plataforma, en este caso vamos a hablar más y digamos, principalmente de TikTok, que es una de las plataformas que más creció en los últimos años y específicamente en este año es la que viene marcando como un volumen de desarrollo y crecimiento de incorporación de usuarios y de mayor volumen de generación de contenido que el resto de las plataformas más conocidas, Instagram, YouTube, Facebook y demás. Si bien todas van repartiéndose el mercado de la atención, ¿sí? La torta de la atención de los usuarios cada vez está más repartida, pero en general hay algunas plataformas que pican en punta en ese aspecto, o sea, que se llevan más porción de esa torta de compartir el tiempo de permanencia.
entendamos esto, ¿no? Que es una cuestión casi lógica, obvia, pero está bueno tenerlo presente, que es nuestro tiempo es finito. Tenemos un solo cuerpo, una sola mente, un solo par de ojos y un solo cerebro que atiende, ¿sí? Durante las 24 horas del día, de esas horas del día que le dedicamos a consumir contenido en redes sociales, ese tiempo que le destinamos a esa torta propia de cada usuario, le repartimos una porción a diferentes aplicaciones. Bueno, ese es el tiempo que las aplicaciones se disputan, ¿sí? Se roban unas a otras, y ahí es donde cada una intenta generar diferenciaciones y empiezan a marcar ciertos cambios o conductas que hacen que los usuarios vayan repartiéndose y por interés y por lo que está pasando o lo que se está generando como conversación en una u en otra, vayan digamos, dándole mayor relevancia o no, o mayor tiempo de atención a una u otra. Em, Esto obviamente, un poco lo que decía al principio, ¿no? Estamos en un mundo digitalizado, hiperdigitalizado, todo el tiempo hay cambios, hay evoluciones, los grandes saltos evolutivos en términos digitales y del acceso a la conectividad, a los dispositivos, cómo evolucionan los mismos dispositivos, la pluralidad de acciones que uno puede hacer a través de el multitasking y lo que un dispositivo móvil hoy me permite. Si nos remontamos a 15 años atrás, pensar que uno podía tener en el bolsillo del pantalón o la cartera, donde sea, la mochila, un aparato no más grande que una postal, que es una computadora que tiene más potencia quizá que cualquier computadora que uno haya tenido, no sé, de trabajo, de estudio hace 15 años, y la posibilidad de estar conectados con el mundo, a un clic de distancia de casi todo lo que se nos ocurra que podamos querer ver o acceder, ¿sí? Entonces, eso que hoy lo damos por algo natural y lógico, ¿sí? Eh, Evoluciona constantemente, evoluciona cada vez en pasos más grandes, ¿sí? Más agigantados. Y bueno, el horizonte hacia donde llegamos, honestamente yo no sé cuál será, no me animo ni siquiera a intuir o a tirar una premonición, pero eh, el último gran paso que estamos viviendo todos en relación a esto es el tema de la inserción, cómo se impregnan en el uso de todo lo que hacemos, y en lo que se genera y demás, con el tema de la inteligencia artificial y lo que eso trae hoy como evolución permanente, ¿sí? Eh, Además de asombrarnos esos saltos y esa capacidad de desarrollo constante que hay, es bueno, ¿qué está detrás de todo eso? ¿Qué viene detrás de todo eso? ¿Qué implica? ¿Qué cambios va a haber? ¿Qué tendencias van a surgir a raíz de esto? Y hoy ya justamente la inserción de la inteligencia artificial como un elemento más de la generación de contenido es la gran tendencia a tener en cuenta, ¿sí? A tener como en el radar. Entonces, bueno, más allá de ese texto que es como más introductorio, ¿sí? La idea es, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros al respecto con lo que va a ocurrir? Y no perder de vista esto, ¿no? Que eh, la idea siempre es que el público cambia, las plataformas cambian, evolucionan y nos tenemos que adaptar cada vez más rápido a esos cambios cada vez más rápidos y más vertiginosos. Hoy lo que manda en cualquier plataforma es el contenido, sobre todo el contenido audiovisual y la calidad del diseño y la presentación, en la calidad visual de lo que se nos está presentando como algo a consumir. Entonces, la idea sí también es em, tomar como un ejemplo, ¿sí? Como un parámetro, que por ejemplo los usuarios hoy, ¿sí? Ponderan mucho más la calidad de lo que reciben que la cantidad. La cantidad ya está dada, ya se da por sentado, ¿sí? Pero hay un tema también en la calidad de lo que vemos, de lo que consumimos, porque de vuelta nuestro tiempo es finito, nuestro interés es finito, nuestra conciencia sobre que cada vez eso es más escaso y nos consume otro tipo de energías y de cosas por fuera, somos más conscientes del tiempo que dedicamos, somos un poco más criteriosos si se quiere, o por lo menos hay como una especie de despertar a tener un poco más de conciencia de cuánto tiempo permanecemos en una red y demás. Entonces, el tiempo de atención es cada vez más
escaso y más costoso, por así decirlo, más, de mayor interés de las marcas por asegurarse esa porción. Entonces apuestan a la credibilidad, apuestan a la calidad, apuestan a la innovación, ¿sí? A por dónde logro impactar. El otro gran tema es el tema de lo que se pone como hoy en el tapete de discusión, es el tema de la ciberseguridad, el acceso a los datos, ¿sí? Nuestra huella y todo lo que está de la mano de esto que yo hablaba antes, de las cookies, por ejemplo. Bueno, ¿cuánta información sobre mí tienen las plataformas? ¿Sí? Yo diría que todo, ni siquiera un 100%, diría un 200%, porque hay mucho que nosotros damos por sentado o damos acceso indirectamente y a veces sin conocer o sin estar al tanto de cuando aceptamos unos términos y condiciones o un legal o en algo, una plataforma que muchas veces no lo leemos del todo. Ahí hay un montón de información que estamos dando, liberando de nuestra huella digital para que las marcas hagan uso de eso. De vuelta, no nada malo, nada perjudicial, no ponemos en términos comunicacionales, publicitarios o de marketing digital, sino sí de darles información para que nos conozcan cada vez más y que ellos puedan diseñar mensajes cada vez más personalizados y más direccionados hacia nosotros, hacia individualmente, por así decirlo, en donde nos sentimos cada vez interpelados de una manera más personal, más como de reconocimiento hacia nosotros. Después está una pata, obviamente, a nivel ciberseguridad, de todo lo que tiene que ver con datos sensibles y demás que pueden llegar a conflictuarnos nuestra vida digital y nuestra vida en real en términos de qué datos están circulando en nuestros poderes. Pero bueno, es como otra discusión aparte que eso no vamos a meter. Y el otro gran tema, con el tema del advenimiento de la inteligencia artificial y la generación de contenido y de cosas que antes no podíamos acceder de otra manera, es el tema del copyright, los derechos de uso, los derechos de propiedad sobre lo que se está generando, que está simulado, generado por un alguien o por un algo, en realidad, en este caso es una IA, en donde no hay un usuario que avale y que permita el uso de una imagen, porque ese usuario no existe, está creado digitalmente, ¿sí? O sea, es una generación de algo que no existe desde cero, entonces no hay alguien que reclame ahí. Y lo mismo pasa a nivel el uso de imágenes, vamos a hablar de eso, de celebridades generadas por computadora o de personas que ya no están, que no existen, que ya digamos, que no están en este plano, que están vivas, y cómo se las revive, entre comillas, para formar parte de campañas de publicidad y en donde, bueno, los derechos de uso de imagen ya entran en un plano un poco este, más gris, ¿sí? Porque ahí tiene que haber después alguien del lado de la persona que reclama el uso de los derechos de su imagen, los herederos de su imagen, digamos, es todo más complejo. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque es otra exposición, es otro tema mucho más grande y demás. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar inicialmente de TikTok y de algunas otras cuestiones por fuera de TikTok que aplican a otras plataformas, tanto como Instagram y Facebook, ¿sí? Y otras cuestiones un poco más actuales en términos de digitalización. Las marcas inicialmente, sí, hace años se habían metido de lleno a hablar en redes sociales, principalmente en las que estaban más de auge en ese momento y que eran como las más permeables por los formatos que presentan de generación de contenido, que eran Facebook y luego Instagram. TikTok era más una red, si se quiere, lateral, en donde por una segmentación de uso en un público más joven, ¿sí? La famosa generación Z, fueron los primeros que adoptaron la red TikTok, que luego fue permeable o se empezó como a mostrar o a hacerse más accesible por su contenido a otras generaciones quizá anteriores, gente un poco más mayor, si se quiere, en donde encontraron otro reservorio, otro lugar donde había un contenido más fresco, menos digitado en términos de menos diseñado con intención de que parezca algo muy elaborado. O sea, la espontaneidad que tiene TikTok es lo que la hizo diferencial, la que la hizo crecer exponencialmente entre los
usuarios más jóvenes que son los que buscan otro tipo de autenticidad. Cuando me refiero a autenticidad, no en esto que hablamos antes de los derechos de autor, sino autenticidad en la forma de comunicar, otra frescura, ¿sí? Un dinamismo y una cosa un poco más, menos impostada, menos posada, menos manipulada. El gran auge de TikTok, el gran crecimiento que tuvo y de penetración en otros segmentos etarios fue de la mano de la pandemia, donde estábamos todos con otro tiempo disponible y otra expectativa y otra, la mente puesta en otra cosa, y donde TikTok se volvió la herramienta, una especie como de zapping en tiempo hiperbólico, por así decirlo, de consumir y consumir y consumir y ver cosas que nos quitaban el foco, nos sacaban de lo que estaba pasando en la realidad con la pandemia, y donde encontramos en el snack, o sea, TikTok se la conoce como la red de el contenido en formato de snack, ¿sí? Esta idea de que son videitos cortos, rápidos, multitemáticos, en donde uno ve una cosa atrás de la otra, donde está constantemente consumiendo videitos y demás, y donde las marcas empezaron a ver que, primero, los usuarios y la atención de los usuarios, el tiempo de permanencia, migraba muy fácilmente hacia esa plataforma y tuvieron que empezar a adaptarse, no solo en formato, ahora vamos a hablar un poco de los formatos, sino también en el tono. TikTok no tiene el tono de Instagram y mucho menos el tono de Facebook, ¿sí? Entonces, bueno, en base a esto, las marcas empezaron a darse cuenta que ya TikTok no era una opción de, bueno, puedo elegir publicitar ahí o no. No, hoy ya es un mandatorio, o sea, ya las campañas de marketing digital, las estrategias están pensadas para no solo trabajar en multiplataforma, o sea, en diferentes redes sociales en simultáneo, sino que ya TikTok es una de las principales, ¿sí? Y es donde más se vuelca presupuesto publicitario por parte de las marcas. Y otra cosa que pasa también es que ya o sea, no es una red social en términos de no tiene esta idea em, por ejemplo, Facebook cuando tuvo como su gran evolución y su desarrollo más grande, fue en esta idea de, bueno, conectar gente con gente, volver a conectarte con gente que no te veías, o sea, esta idea de como una especie de anuario o de libreta de contactos virtual, digital, con múltiples formatos y maneras de interrelacionarte, donde primero ponderaba y lo que más se validaba y se buscaba era tener seguidores, después pasó a ser tener likes, después eso también como empezó eh, a transmutar conductas de los usuarios, en donde esta carrera por tener más likes o juntar más likes, y que en base a ese conteo de likes la plataforma te mostrara a otros usuarios, o sea, te mostrara hacia otros usuarios, y eso te hacía más popular. Esa idea de popularidad digital empezó también a permear en la cuestión conductual de los usuarios, en donde se empezó a ver como algo peligroso, entonces ya el conteo de likes es mucho más restringido, donde eso ya no se premia desde cómo te muestra la aplicación hacia otros, sino que se le da menos interés, menos visibilidad. Em, con la aparición de Instagram, esta idea de que todo es instagrameable, que Instagram es como el lado cool y lindo de la vida, donde todos mostramos nuestra parte más cuidada y aesthetic, como se dice ahora. TikTok vino a romper todas esas reglas y decir, esto no se trata de conectar personas con personas, esto es contenido diferente, es como contenido snack, rápido, es como el carbohidrato de los contenidos, ¿no? Como rápido se consume es azúcar y es consumir, 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 y es tiempo, es estar ahí metidos. Y lo que hace es esto, ¿no? Conecta contenido, ¿sí? Con personas, no personas con personas. Esta gran frase que está, como está acá es un poco la idea de la génesis, ¿no? Como el corazón de TikTok. Eh, Creo, no sé, para no hacer una encuesta, pero muchos deben tener TikTok, y cuando entraron a TikTok seguramente les pasó que ustedes se configuraron una cuenta. TikTok le empieza a mostrar un par de videos, hace como una especie de microencuesta muy rápida, va mostrando videos de diferentes temáticas y va midiendo el tiempo que se llama el engagement, o sea, cuánto uno se engancha o no con un contenido o le pasa rápidamente.
esta lógica del swap de, por ejemplo, aplicaciones como Tinder, que uno eh, pasa y pasa y pasa, y de repente machea, le pone un like o no, va como descartando y no se detiene a darle como un minuto de interés. Bueno, esa lógica también es un poco aplicada a TikTok en esto de nos muestra, nos muestra, nos muestra, nos muestra, y va midiendo con qué interactuamos más o a qué le damos más, este, más tiempo de consumo. En base a eso, empieza el algoritmo a estudiarnos y a aprender que sí y que no. Entonces, de lo que sí, me sigue mostrando mucho más, de lo que no, cada tanto me muestra para ir tanteando si hay algún cambio, si hubo un cambio de conducta, si hay un cambio de interés. Hay ejercicios y hay métodos que uno puede buscar de cómo depurar los algoritmos de nuestras redes, nuestros perfiles, para volver como a reacondicionarlos o a reentrenarlos. Es un poco como cuando uno en Netflix, por ejemplo, por poner otra plataforma, ve mucho tipo de películas o series con una temática o con un tipo de eje narrativo que los pueda como unir, la plataforma empieza a interpretar que nos gusta eso y nos empieza como a mostrar más de lo mismo. Y a veces nos pasa que nos perdemos de ver otras cosas que por ahí nos pueden interesar porque estamos como muy con las orejeras tipo caballo, como muy orientados en un tipo de contenido que la plataforma fue como aprendiendo que es lo que nos gusta. Eso ahí uno puede hacer limpieza a mano o otros lo que hacen es crean un nuevo perfil, un nuevo usuario, ¿sí? Y empiezan como lo usan para series o usan un perfil para pelis o usan un perfil para ver otro tipo de cine más específico donde no van como polucionando un perfil con otro con diferentes contenidos. Entonces, bueno, volviendo un poco a TikTok, lo que marcaba antes, ¿no? Esta idea de que es la idea de conectar gente con contenido, o sea, personas con contenido. Entonces, ahí, esto que yo marcaba al principio, ¿no? Una idea de una generación, ¿sí? Que a diferencia de otras plataformas como Facebook, donde la penetración de edad es mucho más alta, Instagram es mucho más mixto, ¿sí? Tiene gente de mucho más amplio rango etario, por así decirlo. TikTok es mucho más joven, no solo en tiempo, sino en a quién le habla y cómo le habla, ¿sí? En ese sentido. Entonces, ahí lo que nos encontramos, por ejemplo, acá hay un dato más estadístico que se los comparto, que es en el año pasado, en 2023, el 49% de usuarios en Perú, esta presentación está tomada del mercado peruano, sí, pero para que se entienda un poco, también esto tranquilamente permea a otras latitudes a nivel país geográfico, porque el comportamiento es muy similar, o sea, cambia el contenido, cambia quizá esto de digamos, las temáticas en términos de dónde se genera el contenido, pero el tipo de contenido y el formato que va como cobrando más relevancia es el mismo en todos los países, sí, básicamente. Eh, Esto, ¿no? Los usuarios de TikTok eran millennials y esa tendencia se mantenía, pero en el 2024 empezó como a cambiar, ¿sí? Y ahí las marcas, esto que yo decía, dejan de tenerlo como una opción de, bueno, podemos o no hacer campaña en TikTok, no, ya es un mandatorio, o sea, necesitan hacer eso porque es parte del combo, de ese mix de opciones de plataformas digitales en donde tener presencia. Entonces, los beneficios de TikTok o por qué usan digamos, los usuarios TikTok y por qué se enganchan con este contenido. Primero es una plataforma para descubrir cosas nuevas, ¿sí? Es como si alguien quiere empezar como a bucear en la marea, en el océano de contenido posible que hay en las redes sociales, TikTok, por su mecánica y por lo que cómo propone esos contenidos en cuanto a la duración de los videos, es como una plataforma un poco más rápida de empezar como a filtrar y a descubrir cosas nuevas. Después, esto de las personas en general que entran a TikTok no se aburren. Es más probable que se abrumen y que se cansen a que se aburran, ¿sí? TikTok también tiene esta cosa de que lo que más pondera, lo que más cuantifica y digamos, le da valoración y por ende muestra a otros usuarios es contenido divertido, contenido dinámico, ¿sí? Disruptivo, que sea como innovador en muchos aspectos, desde cómo muestra. TikTok fue los primeros que empezaron a poner filtros y a poner cosas a nivel edición que permiten subir videos.
comprimidos y que pesen poco, entonces enseguida corren, cargan rápido, no hay trabas. O sea, es un tema también ahí de una cuestión de mecánica de utilización de la plataforma. Y lo otro que también se buscó, digamos que como que se terminó convirtiendo, mejor dicho, es una especie de buscador de productos, donde la gente entra a buscar, ¿sí? El buscador por excelencia que todos conocemos y que creo que el 90 y pico por ciento de la gente usa y consume diariamente es Google, ¿sí? El famoso concepto de googlear algo se convirtió en la idea de buscar algo. Ya no decimos buscar esto, es googlea esto y entendemos que es la acción de buscar. Otro gran buscador que, digamos, se transformó en paralelo además de ser un mega conglomerado de contenido audiovisual y de streaming y demás, que es YouTube, también se convirtió en un gran buscador. La gente busca en YouTube cómo resolver o cómo acceder a cosas, a explicaciones, información y demás, que está pensada en formato video o que está propuesta en un formato video. Con esta idea de aprendo fácilmente y rápidamente alguien que me explique. Es como ir a preguntarle a alguien y que te lo explique con un ejemplo. Bueno, en eso se convirtió YouTube en el último tiempo, últimos años diría yo, que es un gran lugar de búsqueda de cómo hago tal cosa, tutoriales, por eso la tanta proliferación de formato tutorial y demás. Eh, entonces, bueno, nada, esto que yo decía, ¿no? TikTok, poner esta idea de lo nuevo, lo real, que sea lo más atractivo, ¿sí? Entonces, genera confianza, ¿sí? Se termina convirtiendo en este buscador, ¿sí? En un nuevo Google. Y es una plataforma, ¿sí? Que también permite esta cuestión de, acá no tengo que impostar un perfil, no me tengo que comportar de una manera, es como que donde puedo ser más auténtico y más sincero, hay más libertad de opinión, no hay una censura, no hay una cuestión de tanta reglamentación como en otras plataformas. Esto, obviamente, como todo, tiene su doble filo, ¿no? La cuestión de la propagación de por ahí mensajes o fake news es donde más se da, sobre todo en Instagram y en Facebook. También son plataformas que, si bien están monitoreadas y tienen muchas cuestiones con copyrights y restricciones con ciertas tipologías de contenido, violencia, desnudez, etcétera, y demás, o mensajes que incitan a conductas negativas o nocivas. TikTok todavía es bastante escurridizo en esos aspectos, entonces, por parte de los usuarios, sigue siendo un lugar a nivel tendencia de uso y de poder propagar mensajes en donde todavía hay una especie de cierta rebeldía y adolescencia en la manera de comportarse y que permite tener esa postura. Eh, y TikTok tiene esta cosa también que ofrece una experiencia en dos canales, ¿no? O sea, la idea de que todo lo que escuchás, ¿sí? Y todo lo que ves ahí es ese mix de formato video que me permite tener eh, audio y video activo constantemente y donde nada, o sea, escuchamos música, vemos tutoriales, vemos tendencias, vemos eh, microvideitos, vemos microseries, o sea, se crearon microseries para TikTok, ¿sí? Donde vemos humor, donde vemos clips de películas. También hay una realidad, esta idea, el formato de algo que es tiktokeable, por así decirlo, algo que se piensa como un formato TikTok corto, concreto y conciso, ¿sí? También apuntala a esta idea de la economía del tiempo y de que no disponemos de tanto tiempo como para decir, bueno, ¿cómo hago para ver algo corto, interesante y que no me demande más tiempo de atención que 2 minutos? TikTok es el lugar ideal para eso. Esta idea de que es una idea de cómo nació TikTok, ¿no? La experiencia completa, ¿sí? La idea de interactuar usando los ojos y la vista, ¿sí? Em, Después, otras cosas que también surgen, ¿sí? de TikTok y por las tendencias, ¿sí? Es donde las marcas empiezan a usarlo, creo que todos habrán oído hablar de la experiencia de marca, o que las marcas hoy buscan propiciarle al usuario una experiencia más que imponerles un mensaje de compra o de consumo, ¿sí? Algo directo. La idea es vivir una experiencia para la marca. Entonces, yo me voy a quedar con el recuerdo de la experiencia que viví más que con el anclaje mental de la marca y el producto que consumí, ¿sí? Es
un buen momento, algo para atesorar, algo para recordar, un momento agradable, una risa, compartido con otros o lo que sea, participar, sentirte parte de, es una experiencia que la podemos vivir a través de una marca y no con un producto, ¿sí? Entonces, para esto, las marcas estudian mucho los insights que se generan a través de redes sociales. Los insights tienen que ver con conceptos o cuestiones que empiezan a verse, a nacer de comportamientos que salen de los usuarios, de lo que los propios usuarios generan y comparten, se empiezan a detectar ahí cuestiones que tienen que ver con dónde está el interés puesto, o sea, qué es lo que genera atractivo o qué es lo que se vuelve eh, relevante para el usuario y de ahí empiezan como a generarse esos insights. Em, Bueno, esto era como una premonición que se hacía, ¿no? Las marcas, las más grandes marcas van a estar en TikTok, ¿sí? Pero acá la idea es pensar TikTok como una herramienta, ¿sí? En donde obviamente el primer rol de un diseñador, de un creativo, es entender cómo funciona la plataforma y cuál es el lenguaje con el cual hay que comunicarse en esa plataforma. En TikTok no sirve la cosa impostada, la cosa dura, la cosa actuada, la cosa digitada, editada y demás. No, justamente, en TikTok lo que más funciona, por así decirlo, lo que más tracciona es lo imperfecto, lo que se ve como casi diría bloopers, ¿no? O sea, esto que yo hablaba antes de la cosa accidentada, la cosa como que se le ven los hilos, por así decirlo, ¿no? Como una manera, acá le está presionando como lo perfectamente imperfecto. Sí, es un poco esa idea, ¿no? De que no se vea eh, manipulado, ¿sí? Em, los usuarios hoy ponderan lo que sienten como real, ¿sí? Más que lo ideal, más que la cosa así, la proyección aspiracional de un mensaje o un contenido o lo que la marca me propone. Esta idea de yo podría ser esa persona, yo podría vivir eso, yo podría estar usando eso, yo podría acceder a eso que me muestran. Y eso también viene de la mano de entender no solo cómo comunica la plataforma, sino es cómo son los formatos de los mensajes, ¿sí? TikTok, una de las cosas que más funciona es el humor, ¿sí? El humor es el gran canalizador de los mensajes en todas las culturas, en todas las épocas, perdón por la ruido de la silla, y en todos los soportes que nos podemos imaginar. El humor es un gran catalizador de mensajes para que se impregnen de una manera mucho más efectiva en la mente del destinatario, ¿no? Del usuario a quien apunto. Y una cosa que surge dentro de las plataformas es esta idea de los creadores de contenido. Es la gente que se dedica a generar contenido, ¿sí? En este caso para entretener, para divertir y demás. Y que lo que buscan es esto, ¿no? Hablamos de los insights, toman esas cosas que empiezan como a hablarse, ¿sí? ¿Qué es lo que se empieza a generar como trending, ¿sí? El famoso trending topic de Twitter, que esta cosa de instalar un hashtag y que la gente hable de eso, bueno, ¿qué tema está instalado? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que empieza a ser como relevante, como tendencia, ¿sí? A nivel palabra, a nivel concepto, y transformarlo en algo de contenido, en crear un contenido con ese espíritu, con esa excusa para comunicar algo. Y eso que decía, el humor, el elemento suelen ser como las herramientas más eficaces. Y acá aparece el rol de el creador de contenido, ¿sí? Como un diferenciador, o sea, alguien que genera algo para generar algo en los demás, para que quienes lo consuman vivan una experiencia, vivan algo distinto a lo que puede ser una pieza comercial, un comercial publicitario, que tiene un orquestado, ¿sí? En su narrativa audiovisual, o sea, y retórica, ¿sí? Mucho más pensado desde la idea de generarte las ganas o la necesidad de consumir ese producto o servicio, a diferencia de un contenido mucho más orgánico en su génesis, en cómo está pensado para una red social, donde entra por otro lado el mensaje, entra como por el costado, ¿no? Entra como más, eh, esta idea como más como indirectamente, ¿sí? Más subliminal, se podría decir. Em, y entonces justamente, como el contenido es más orgánico, más cercano, más original, más diferenciado, ¿sí? Más novedoso y demás,
es donde lo que se viene midiendo o lo que se pudo medir con este estudio es que genera mucha más interacción, o sea, multiplica mucho más los likes, multiplica más las veces que compartimos, ¿sí? Genera más conversación, ¿sí? Acá tenemos tres conceptos que tienen que ver con esto de la idea de valorizar un algo que se generó, un contenido, y la idea de que eso, la herramienta lo mide en términos estadísticos, en términos cuantitativos, ¿sí? Para determinar si eso es más o menos relevante que otra cosa y por ende seguir mostrándolo a otros usuarios o mostrarlo más veces al- a la comunidad, por así decirlo. Entonces, bueno, esta idea de que algo sea más viralizable, sea más compartible, genere más engagement, que yo antes hablaba de ese concepto, es la idea de que viene de la mano de un creador de contenido que piensa un mensaje de una manera distinta a como lo pensaría una estrategia de publicidad, ¿sí? Eh, Acá hay una frase sacada también, como un comentario de un creador de contenido que dice, es más fácil que una persona le crea a un creador cuando habla sobre un producto o servicio que si una marca le intenta hablar de una manera más formal y perfecta. Ya los usuarios le conocen el tono y los hilos al mensaje consumista, al mensaje que le quiere imponer una manera de comprar o de consumir o de adquirir algo. Ya la cosa pasa por un lado, ¿sí? Hoy pasa por el poder sentirme representado en la comparativa de cómo el otro vive esa experiencia, en percibir que esa experiencia es accesible, es cercana, y no es un ideal, no es algo impostado. Em, Con respecto a esto que hablamos de los generadores de contenido, ¿sí? Hay una cuestión que también se apalanca en la confianza que yo creo, que yo genero, ¿sí? En un usuario que genera un contenido específico, ¿sí? Que suele venir también de la mano de la cantidad de seguidores que tiene, que eso genera una microcomunidad de, bueno, gente que le cree a, no sé, un Coscu, a un, tiene un nombre de un este, de un influencer, digamos, como más así, como un ejemplo, pero digo, cualquiera sea, en cualquier latitud, digo, no importa, no es no es un nombre apellido, es por entender esta idea de alguien que habla de una manera que genera su microcomunidad, empieza a cobrar una relevancia en donde ahí son las marcas las que empiezan a ver en cómo pueden darle a ese género de contenido su producto, su mensaje, para que esa persona se apropie de eso, lo genere con su impronta, con su punto de vista, con su tono, para darlo a su comunidad. Entonces, cuando vemos estos influencers, ¿sí? Que tienen un montón de seguidores y que están por ahí promocionando algo o mostrando algo o hablando de un tema, de un producto, ahí uno puede hacer la relación rápida de decir, bueno, si fulano me habla de esta zapatilla y yo voy a ver que tiene 5 millones de usuarios, evidentemente es una cuestión de volumen de, nada, le llega a una comunidad, lo siguen, lo escuchan, le dan relevancia a un montón de personas, entonces es como si por propiedad transitiva las marcas dijeran, bueno, ahí tengo 5 millones de potenciales views de gente que le puede interesar lo que diga esta persona, ¿sí? Me da ese volumen de confianza y de credibilidad en base a su perfil. Bueno, otro dato, ¿no? 61% más probable que un usuario compre una marca después de ver digamos, después de ver algún tipo de contenido o de publicidad hecha por un creador de contenido, ¿sí? Esto trae, digamos, acompañado de la mano de esto, la idea de generar una asociación positiva del usuario con la marca, con el producto, ¿sí? O con ese contenido. Vamos a hablar más de contenido más que de producto. Esos comentarios hacia un contenido, hacia un producto generado, son, digamos, cuando viene de la mano de un gran contenido, se perciben más honestas, ¿sí? Es como que la valoración pasa por un prefiltro de que si esa persona me lo está diciendo, le creo más a la persona que a la marca que me lo pueda estar diciendo por un lado. Em, y lo otro es que cuando las marcas buscan a un influencer, un generador de contenido que se especializa en alguna temática, en algún nicho,
es como que ahí ya también hay otro filtro de, bueno, hay una experiencia de por medio, esta persona conoce, entiende de qué está hablando y por ende le otorga mayor credibilidad al mensaje. Y bueno, esto que decía antes, las marcas aprovechan, obviamente ahí empiezan a haber esas alianzas que vemos en donde de repente eh, esto, ¿no? Celebridades, gente famosa, influencers y demás, eh, empiezan a cobrar esa relevancia y empiezan a captar la atención de las marcas que se les acercan para poder promocionar y dar visibilidad a sus productos o servicios. Un detalle no menor, acá en Argentina hay un premio que es el premio Martín Fierro que se solía dar a la radio y a la televisión, más a la televisión que a la radio. Hoy por hoy se desmembró en premios diferenciados a radio, tele, hay Martín Fierro al cine, que fue hace poquito, hace unos días. Ahora hay Martín Fierro a, bueno, los canales de cable del interior. Y este año hubo un Martín Fierro digital enfocado en los canales de streaming, los creadores de contenido, los influencers en redes sociales y demás, que cobraban un nivel de relevancia, de visibilidad y de, llamémosle, de estado de fama, ¿sí? En donde, de vuelta, el público consume muchísimo más esos contenidos y esos perfiles digamos, de generadores, quizá que la tele de aire, la tele de cable, ¿sí? De canales o de marcas instaladas a nivel canales de televisión, que antes acaparaban el rating. Hoy el rating está desmembrado y disperso en múltiples plataformas. De hecho, se habla de que la tele como televisión está muriendo en términos de formato y se terminan como readaptando y asociando, ¿sí? Como colgando de los formatos digitales y de los canales de streaming actualmente, por lo menos el año pasado y este año hubo un gran crecimiento, una explosión del streaming en Argentina, eh, porque también viene de la mano de una democratización del acceso a la información, de la multiplicidad y la pluralidad digamos, de tonos y de palabras, y digamos, de palabras me refiero eh, de discursos que pueden dar otros que no son los que por ahí accedían a un canal de televisión o a la estructura de un programa de televisión. Hoy todos somos generadores de contenido y todos podemos ser broadcasters de nuestro contenido, de lo que nosotros queremos decir, y podemos encontrar un público ávido de consumir lo que nosotros queremos decir. Eh, Hay una diferenciación entre influencer y creador de contenido, ¿sí? El influencer se habla de que es alguien que inspira, que influye, convence a través de un contenido más aspiracional, ¿sí? El creador de contenidos entra más por el lado como del, si se quiere, del know-how o de entender o de entender la temática, lo que hablamos antes, ¿no? De ser más creíble en relación a un nicho específico de una temática, de un producto. El influencer tiene un gran número de seguidores, o sea, se mide por una cuestión cuantitativa de a cuánta gente le llega. ¿Qué pasa? Como las plataformas se empezaron a dar cuenta de que había una especie de tendencia, de carrera de acaparar seguidores y la monetización que hay detrás de todo esto venía a la mano de cuanto más seguidores tiene, más cobra o más revenues tiene sobre lo que genera. También las plataformas en ese sentido cambian mucho las reglas del juego, cambian mucho las dinámicas de por dónde cuantifico y premio y monetizo a cada canal o a cada usuario en términos de esas ganancias. Y uno se empieza a ver que, bueno, con esto de pongo bots y que ponen a likear o ponen a comentar o que me generan usuarios truchos y demás, bueno, las plataformas para también escudarse de eso empiezan a valorar otras cosas en donde siguen requiriendo un grado de interacción que viene dado de la mano de un usuario real, humano, existente y no de un bot. Entonces, también en ese sentido es que digamos, el engaño, el creernos que por cantidad de seguidores, ¿sí? Que puede tener un usuario, un influencer justamente, eso significa o indirectamente se traduce en cantidad de gente que va a ver el mensaje, hoy ya no están así. Hoy cualquiera de nosotros puede tener 10.000 seguidores y no significa que yo suba un posteo lo vean mis 10.000 seguidores, ni por asomo. O sea, con suerte y con mucho viento de cola, y si vengo
haciendo un trabajo continuo y demás, y si vengo siendo como consistente con generar y compartir contenido, el 10%, o sea, orgánicamente, el 10% me va a ver. El 10% de la gente que me sigue me va a ver orgánicamente. Si yo eso después le pongo pauta publicitaria, pongo presupuesto en publicidad para mostrar algo, ahí ya cambia la ecuación. Pero la diferencia de contenido entre orgánico y pago, ¿sí? Perdón, el orgánico es aquel que es sin poner plata a nivel publicitario, ese ya no pondera tan fácilmente, bueno, por múltiples motivos, lo que hablaba antes, la proliferación eh, de contenido que hay, la proliferación de usuarios y de gente hablando en múltiples plataformas que hace que hay que ser cada vez más depurado el embudo de a quién le llego, con lo que le llego, entonces ahí ya pesa muchísimo más la pauta publicitaria, más que algo orgánico que se mueva naturalmente. Eh, el influencer en general tiene una estética más cuidada, un estilo más publicitario, ¿sí? Y si bien generan empatía con su audiencia, ya el usuario promedio empieza a ver con malos ojos el influencer que promociona múltiples cosas porque pierde credibilidad. Es como que se vuelve más como mercenario de cualquiera que me pone plata o me da un producto para promocionar. Ahí estoy predispuesto. Y la gente ya no compra ese formato, ese contenido. No significa que no se siga viendo, pero ya no es tan preponderante. A diferencia de eso, los creadores de contenido permiten que como tienen una cuestión más de una estética, si se quiere, menos cuidada, pero más real, ¿sí? El mensaje que ellos dan se ve menos digitado, lo que hablamos al principio. Entonces, siguen generando un contenido de alta calidad y gran valor en el mensaje, pero donde no se ve el hilo de lo que esté manipulado como mensaje hacia un consumo, ¿sí? Y lo otro que acá sí, versus la cantidad de seguidores, suelen tener una comunidad que es más sólida, más fiel, no grande necesariamente, pero sí que interactúa de forma más natural y más fiel, ¿sí? Más fidedigna, y eso en definitiva termina haciendo que si uno pudiese comparar una misma campaña hecha por un influencer y por un creador de contenido, y qué tipo de revenue le genera a la marca en términos de compra final del producto o del servicio, hoy por hoy el creador de contenido está por lejos, muy por encima en cuanto a efectividad en transformación, ¿sí? El famoso transformar usuarios en clientes, mucho más alto que un influencer, ¿sí? Pero de vuelta, son tendencias, tiene que ver con, bueno, eso es lo que hoy la gente pondera, hasta que la gente se canse de los influencers y los genera contenido y empezamos a hacerle monumentos y a hacerle odas a las IAs que generan contenido automáticamente. Este, entonces, bueno, este concepto de contenido generado por usuarios o UGC, que es las siglas, ¿sí? Lo que hace es diferenciar la publicidad tradicional, que es más intrusiva, que es más invasiva para los usuarios y que ya empieza a perder credibilidad, es como que satura y demás. La idea de que tamizado o visto a través del ojo o la generación, ¿sí? El guión, por así decirlo, de un generador de contenido, es que empieza a tener más autenticidad, ¿sí? Se ve más genuino, conecta más con una experiencia de marca distinta a la que puede ser de una marca misma, lo que puede decir como mensaje una marca, humaniza, ¿sí? A eso de lo que está hablando, ¿sí? También, no solo en el humanizarlo, no viene solamente por el hecho de que esté una persona atrás de eso y que se vea una cara, sino que la idea de que viene de la mano también con la personalidad del usuario que genera ese contenido. ¿Sí? Si es más humorístico, si es más serio, si es más descontracturado, si es más estético. Digo, la personalidad de que genera el contenido también se termina viendo en el mensaje y termina siendo la puerta de entrada, la llave a que penetre ese mensaje en los usuarios a quienes apunta. Em, bueno, otro dato así destacado. En 2024 las marcas se centrarán en campañas más naturales del estilo UGC,
en la desinfluencia y en la autenticidad. Y si no lo hacen, deberían hacerlo. Bueno, esto es como una especie de enunciado, una máxima. Pero esta idea de que ya la gente no quiere ver, ya como que los ignora. No, no es que no quiere ver, los ignora, pasa largo. Los mensajes publicitarios, netamente publicitarios, ya hagan ustedes el propio ejercicio, vean en su feed, en su scroll de cualquier aplicación, de cualquier red social que usen, y fíjense, hagan una especie de autotest de en dónde se fijan, en dónde se paran, en dónde se quedan viendo, en dónde prestan atención, y si pueden ver qué formato es, qué narrativa tiene, qué tipo de tono, ¿sí? De mensaje me está dando. Y ahí se van a dar cuenta si es esto de más publicitario o más descontracturado, más informal, ¿sí? Más como decíamos antes, más perfectamente imperfecto, ¿sí? Esta cosa más como, se nota cómo está hecho, ¿no? No es que la idea es que no se note, que no se le vean los hilos, por así decirlo. Bien, eh, esta idea de que, bueno, si el contenido de una marca se quiere destacar, la idea es que se parezca lo más nativo, lo más naturalmente posible a cómo lo haría un generador de contenido, con su lenguaje y demás, más que al tono de la marca. Hay muchas marcas que no se permiten esta posibilidad de decir, bueno, toma, agarro a un fulano X, conocido, lo que sea, influencer o generador de contenido, disruptivo, distinto, este, trending, lo que sea, no importa. Alguien que diga, bueno, me interesa el público al que le habla y cómo le habla, y toma, te doy mi botella de agua, haz lo que quieras. Hay marcas que se permiten y que pueden hacerlo porque tienen una soltura y una personalidad propia de la marca, ¿sí? En su ADN más descontracturado y mucho más informal. Y hay otras grandes, sobre todo, a las que les cuesta mucho más y donde están aprendiendo, y seguramente ese aprendizaje a soltar viene de la mano de que internamente en sus fuerzas, por así decirlo, jerárquicas y demás, hay, no sé, en los que son gerentes de marketing o directivos en que toman decisiones más comerciales importantes o asociadas a la publicidad de sus productos o servicios, que suelen ser gente joven, que vienen con otra formación, que vienen con otra cabeza, con otra apertura, y no con la vieja mirada más tradicional de la publicidad o más comercial, en donde no se permiten esta cuestión de probemos a ver qué pasa. En publicidad, hace 10 años, no se pensaba en probemos qué pasa. Estaba todo súper digitado y pensado y estudiado y venía de la mano de un estudio de mercado. Hoy estudio de mercado son analizar métricas de digital, de tendencias de consumo y demás, y proponer mensajes en relación a eso, ejecutar mensajes rápidamente y digamos, ir midiendo en tiempo real la reacción de los usuarios y sobre el camino, por así decirlo, ajustando los mensajes de las siguientes instancias de comunicación, digamos, adaptándose a lo que va pasando, ¿sí? Hoy las campañas, digamos, de marketing, sobre todo digital, son campañas vivas, abiertas, que están viendo todo el tiempo una especie como de reajuste. Es como si fuese una carrera, ahora está de moda la Fórmula 1, como una carrera de Fórmula que en cada vuelta quizá el piloto tiene la posibilidad de entrar a boxes y ajustar cosas. Bueno, es un poco así, en cada ronda de mensajes que se van soltando, que se van propagando, se pueden ir midiendo las métricas que nos permiten hoy las redes sociales, o sea, mejor dicho, los soportes digitales, la cantidad de información que nos devuelven hoy, a diferencia de la publicidad tradicional en vía pública, en la valla publicitaria, en la tele y demás, o sea, medios más tradicionales. eh, Hoy yo tengo devolución de todo eso, tengo feedback, tengo la voz del usuario que me contesta mi mensaje, que interactúa, que acciona sobre eso. Por ende puedo retrucar y contestar, ¿sí? Hoy los CM, los Community Managers, las marcas, y sobre todo las marcas que juegan y se prenden y generan conversación con los usuarios, son las más exitosas porque hay una complicidad, se empieza a armar un diálogo entre usuario y marca, en donde ya no es que la marca autorizada, digo, perdón, la voz autorizada es la marca y yo meramente soy un espectador, una escucha del mensaje que tiene que dar, sino que hoy hay una validación, hay un estatus mucho más equilibrado, más empatado entre marca y usuario, en donde la marca, si es inteligente y escucha y sabe leer,
también se retroalimenta muchísimo de la evolución de los usuarios y si todavía está más que permeable, mejora la experiencia, mejora el producto, mejora el servicio y demás en relación a lo que el usuario espera. Y eso termina siendo muy recíproco y muy beneficioso. Implica tener una maquinaria aceitada de pregunta-respuesta, ese circuito aceitado, y por así decirlo, un departamento de respuesta atrás de eso que ejecute y que permite tener esa flexibilidad. Pero bueno, es un ejercicio que hoy por hoy todavía hay muchas marcas puliéndolo a fondo. Hoy las marcas tienen departamentos de psicólogos especializados en conducta, en psicología conductual, sociólogos, tienen un montón de profesiones adosadas a por ahí estructuras de marketing o que tienen que ver con dirección de marca, que ya no es que el mensaje lo hace una agencia de publicidad y ya, no, viene antes con una especie de predigestión de un montón de otros profesionales y miradas anexas en un montón de ciencias o disciplinas que otorgan un montón de calidad al tipo de información que le llega finalmente a una agencia de publicidad con la cual después genera una campaña publicitaria. Y es esto, ¿no? O sea, la generación Z de la que estamos hablando son los próximos, por así decirlo, los que van a comandar a las sociedades y a los países y regir, bueno, son los que marcan como, bueno, el próximo paso. Entonces, hablarles a ellos y llegarles a ellos es como la idea de, bueno, me tengo que adaptar a su manera de pensar, a su lógica y a su manera de comunicarse para poder llegarles, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mensaje de hoy tiene que prevalecer y seguir vigente mañana. Y para mañana poder hablar y que me escuchen, tengo que entender cómo piensa esta generación que mañana es lo que me va a estar escuchando. Y ni hablar de los que vienen atrás, o sea, tengo que empezar a mirar también para atrás. Atrás me refiero a los próximos, ¿no? O sea, los más jóvenes hoy que en un futuro la marca va a tener que adaptarse a la manera de consumir y demás de esas generaciones. Bueno, esto que recién decía, ¿no? O sea, las tendencias de consumo, ¿sí? La influencia en eh, qué tipo de producto, qué tipo de servicio, qué tipo de relación entre la marca con el usuario se busca, ¿sí? Viene de la mano de cómo consumen, ¿sí? La velocidad es ante todo, la velocidad, la simplicidad, ¿sí? Em, Esto va, bueno, un poco en números que hablaba, ¿no? De quiénes son esta generación Z. Hoy es el 18% de la población mundial, ¿sí? Son los que tienen el mayor poder adquisitivo y los que más consumen, ¿sí? Eh, a nivel de plataformas, TikTok e Instagram son como sus grandes baluartes o sus grandes refugios de comunicación. Y están muy conectados con sus emociones y demás, y son muy de comunicar esto, ¿no? Lo que sienten y lo que piensan. Esto de que hablaba antes al principio, de que TikTok es la más rebelde, la que no tiene como un lenguaje todavía como tan cercenado en términos de buenas políticas de uso y demás, sino que en realidad es, bueno, cada uno dice lo que quiere y bancate el comentario sería como el concepto. Pero bueno, sin irnos para el lado de lo que esté mal de eso, es esta idea de la autenticidad, de lo que pienso lo digo, lo que siento lo digo, me expreso, no hay una cosa de esconderse, refugiarse. De hecho, eh, no buscan en general, ¿no? O sea, hay mucha sobreexposición de su vida, de su privacidad, de su intimidad. Es como la generación no solo del destape en términos sociales, sino en términos también inclusive emocionales. O sea, ya no es una cuestión de esconderse y no mostrarse vulnerables, débiles y más. Al contrario, eso es una fortaleza. Mostrarse auténticos y mostrarse de esa manera también le da autenticidad. Eh, bueno, esto de que son nativos digitales, ¿sí? Con lo cual viven hiperconectados, o sea, viven a través de las plataformas digitales, viven a través de la conectividad, ¿sí? Eh, Después los millennials, como es la nueva fuerza de trabajo y demás, son los que están generando por adquisitivo, ¿sí? Y comparado con los millennials y la generación X, son la generación más grande actual.
Después, bueno, nada, pensando en términos más a futuro, lo que hablábamos, esto de los que van a ser como relevantes a nivel social, ¿sí? Hoy adoptan causas que tienen que ver con la lucha por la igualdad, esta idea de, tienen muy en claro y conviven y combinan, acá está puesto como combinan, pero también conviven y validan esta idea de la realidad física y la virtual. Yo soy nativo offline, o sea, yo no nací con internet, tengo 47 años. A mí la computadora y la conectividad me llegaron casi saliendo de la adolescencia, por así decirlo. Yo viví una vida analógica donde jugaba e interactuaba persona a persona, donde los tiempos y los horarios eran otras cosas, había otro vértigo y hoy otra, digamos, otra velocidad, por así decirlo. Y hoy los chicos viven su vida en dos canales, en una dualidad, entre lo que físicamente viven y conviven con su entorno y lo que virtualmente generan y traccionan en todo eso. Entonces, esa dualidad, esa combinatoria, es muy importante entender que es lo que va a tener desarrollando no solo la forma de hablar, la forma de relacionarse, la forma de consumir, sino de qué es lo que va a ser natural para ellos y la generación que viene atrás, y de cómo los que quieren llamar su atención y llegar con el mensaje tienen que entender e interactuar. Eso es como mandatorio, ¿sí? Em, Esto de la autenticidad, ser transparente, ¿sí? Hoy hay una búsqueda más consciente y más activa de esto de el estado de bienestar y la salud mental, ¿sí? Yo soy la generación de trabajar, trabajar y trabajar y pensar que después me jubile y descanso, ¿no? Hoy la generación es no vivo para trabajar, sino que trabajo para disfrutar y para poder permitirme y darme los gustos que quiero y la vida se me va armando a medida que la transito y los planes ya no son planes a largo plazo, la previsibilidad cada vez está más difícil por múltiples contextos y porque los intereses son más a corto plazo y las metas son más cortoplacistas, no por ser menores metas, sino porque busco lograrlo más rápido, busco el camino que me lleve más rápido a donde quiero llegar, y cuando llego me busco una meta nueva. Y no es un problema, no es que no hay un vacío existencial en eso. Y está buenísimo. Y bueno, nada, no sé si alguien trabaja en recursos humanos, deben estar lidiando con entre comillas, mal actual, con la fuerza laboral más joven, que les pasa que vienen con pretensiones que en otros momentos eran como, no, pará, vacaciones a partir de recién de, no sé, tantos meses, y ya unos que recién empiezan a trabajar vienen con un periodo de vacaciones a la semana, está trabajando porque tienen un viaje a Nueva Zelanda y no lo quieren postergar, digo, más allá del chiste o del detalle, esta cuestión de que es gente que está con el chip y la cabeza puesta en la vida es para disfrutarla, no es una vida para transitar y quemarla hasta un punto y después viene el momento de disfrute cuando termine de hacer otra cosa. No, el momento es ahora. También viene de la mano de cómo está el mundo hoy a nivel cuestiones más pragmáticas, ¿no? Conflictos y demás. Bueno, y después está el tema de los trending topics o los temas que se vuelven tendencia, ¿sí? Que tienen que ver con por ahí vienen de la mano de algún evento disruptivo a nivel social, a nivel cultural, a nivel de la cultura, no sé, que tiene que ver por ahí con la música sobre todo, ¿sí? Con artistas que emergen. Y después, lo que decía, el humor siempre es un gran catalizador. El humor es como que es atemporal, no tiene una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, es como que eh, siempre va a ser algo válido depende obviamente de qué tenga que decir, pero siempre va a ser como un formato válido. Eh, Esto de que ellos empiezan a tener nuevos códigos de cómo comunicarse, ¿sí? Y le suman a eso su lenguaje propio, ¿sí? De cada tribu urbana, por así decirlo, de cada tribu cultural o social que se manifiesta, empiezan a tener modismos, lenguaje propio, estética propia y demás. Entonces, bueno, ahí es donde los que generan contenido y los que generan, nada, lo que consumimos en términos digitales, analizan y buscan estas tendencias, buscan en dónde está la conversación. Hay algo que es una nueva
disciplina dentro del mundo del marketing digital que se llama social listening, ¿sí? El social listening básicamente es el estudiar y el hurgar y buscar y analizar y decodificar y cuantificar, ¿sí? Y cualificar también las conversaciones que están teniendo a nivel redes sociales los usuarios, ¿sí? Es como si fuese una especie de escucha de inteligencia, pero hecha en términos de encontrar sobre qué se está hablando, cuál es el tema de conversación. Y en ese sentido es donde después las marcas apalancan sus mensajes para sumarse a esa corriente. Es como, bueno, hay un tren que está pasando que se llama, no sé, Mundial de Fútbol. Bueno, me tengo que subir ahí, porque yo quiero entrar con otro tema nuevo, a imponerme por sobre lo que estaba hablando la gente, me va a costar mucho más, me va a hacer mucho más a contramano, o sea, más esfuerzo poder penetrar en un mensaje. Em, Después, por ejemplo, acá cuando esto de la idea de los hashtag trends, ¿sí? Esto de, bueno, no sé, en un momento fue el Ice Bucket Challenge, después en pandemia tuvimos una proliferación de hashtags trends para hacer y demás, el de vestirse haciendo vertical, el de no tocar el piso, bueno, había un montón de cosas y surgen todo el tiempo nuevos, en donde cuando una marca se sube a esa forma de hablar, a esa cosa más descontracturada, hay una muy buena aceptación por parte de los usuarios, ¿sí? Este porcentaje que menciona acá, esto de cuando se suben una tendencia las marcas, obviamente cuando se sube una tendencia, bien subidos, no forzadamente cuando te das cuenta que no cuadran, ¿sí? El mensaje con la marca y lo que están diciendo no va, bueno, ahí ya está como que se te pasó el tren, te subiste tarde, por así decirlo. Después, bueno, avanzo un poco porque no creo que llegue, sino. Esta idea de estar como siempre metidos en la conversación, siempre presentes, siempre vigentes, ¿no? Entonces, esto que decía yo antes, a través de herramientas de análisis y de búsqueda, como por ejemplo el social listening, ¿sí? O el data analytics, de estar viendo qué es lo que está pasando a nivel redes sociales, es la idea de que las marcas tienen que estar siempre activas, siempre prendidas, ¿sí? Podría ser un always on también, pero always in. El always on se habla para decir que siempre están vigentes, siempre están haciendo algo en términos digitales, ¿sí? Pero esta idea del always in es de la cosa de no solo crear el contenido, sino que estar ahí, sumarse a lo que esté pasando ahí. Es como aprovechar el momento, es lo que es tendencia o lo que esté pasando. Eh, y hoy el ámbito digital nos permite esto que yo hablaba al principio, de las campañas abiertas, vivas, nos permite como reacomodar, digamos, parar la pelota y volver a salir para otro lado si necesito modificar algo o si hay algo que se vuelve tendencia y me subo a eso. También es piola entender cuando un hashtag digamos, se activa, se prende, entender bien de qué está hablando, a quién le apunta, para saber subirse de una manera efectiva y no por subirse a cualquier tendencia y hasta a veces quedar mal parado, ¿no? Em, bueno, acá hay una síntesis un poco más clara de esto, ¿no? Reaccionar a la actualidad es un modus operandi de la gente, y si como marca querés estar presente en las conversaciones y entretener, tenés que ser menos marca y más gente. Acá aplica lo que yo decía antes de los CM, de las marcas, que cuando algún usuario dice algo, le contestan, se suben y se arma una conversación. A veces hay como una especie de ping-pong y vuelta de mensajes como con cierta suspicacia, humor, a veces un poco más de acidez o de sarcasmo. Y eso genera interés y genera como visibilidad, genera interacción con el resto de la comunidad y se ve como una marca más humana, más cercana y no una marca tan distante y lejana, más despersonalizada, ¿sí? Bueno, nada, tendencia, ¿no? La frase, el famoso, no diré nada, pero habrá señales. Hoy se aplica para mil cosas. O sea, el mundo meme también, y el meme video cada vez más todavía, ¿sí? Esta idea de que las marcas se vuelven meme para poder hablar y generar conversación en torno a ellas. Eh, Después otra cosa que pasa, el famoso e-commerce, sí, o sea, las plataformas de e-commerce crecieron muchísimo, también en pandemia, por una cuestión restrictiva y de accesibilidad, pero la gente, esa adopción, ¿sí? De los formatos de compra digital online que se venía adaptando muy lentamente, bueno, la pandemia los propició, les dio como un boost,
súper fuerte porque era la manera en que las marcas sobrevivieran a nivel comercial para poder seguir generando negocio, los usuarios seguir consumiendo. Y también se volvió que las plataformas digitales o las redes sociales lo que empezaron a hacer es volverse plataformas donde antes lo que era una vidriera física, de yo paso caminando por un local, veo una vidriera, veo algo, me gusta y entro a programar y me lo compro. Hoy eso está casi, diría, transmutado a lo vi en redes sociales, lo vi y lo quise comprar, lo compré por esto, lo vi, lo mostró tal, lo usó tal, lo vi en tal lado y lo compro. Y muchas veces más exponencialmente evidente y efectivo de la mano de influencers o de creadores de contenido más que de publicidad digital pautada en redes sociales, ¿sí? En muchos países ya, por ejemplo, desde Instagram se puede comprar directamente en tiendas virtuales, ¿sí? Hay otros formatos también que se pueden también canalizar el tema del e-commerce, pero esta idea de vender con un clic, ¿sí? Sencillo, rápido. También hubo una especie de proliferación y de crecimiento también muy grande de toda la cadena logística distributiva, ¿no? De decir, bueno, yo compro y en una semana cruzó el charco, o menos, inclusive, cruzó digo, de un continente a otro y me llevó un producto de otro país a la puerta de mi casa. Y compré con un clic, puse la tarjeta, listo, me fui y cuando volví, me están tocando el timbre. Hay lugares donde eso funciona hace años y está como hiper aceitado y la gente ya no invierte su tiempo en salir a comprar y salir a buscar algo, sino que compra por internet y le llega. Y está todo el mecanismo súper aceitado y desarrollado para que eso sea cada vez más sencillo, más fácil. Bueno, hay un hashtag que se llama TikTok Made Me Buy It, ¿sí? Esta idea de que lo vi, me lo compré y me convencí por verlo en TikTok. Pero de vuelta, pasa en Facebook, pasa en Instagram, pasa en un montón de plataformas que tienen asociado el e-commerce. Eh, Esto lo decía, ¿no? La gente está más tiempo en redes sociales, por eso es una oportunidad para las plataformas para mostrar productos, y la gente consume rápidamente ahí para seguir usando su tiempo o en redes sociales o en otra cosa, pero es esto de la economía del tiempo, ¿no? ¿Dónde lo gasto, dónde lo invierto? Ya no es en salir a probarme cosas, a buscar cosas en local. Por eso es que muchas marcas están cerrando sus tiendas físicas, ¿sí? No solo para abatar costos, sino porque dejan de tener un sentido de utilidad, ¿sí? Y de la mano de, por ejemplo, cadenas como Amazon, ¿sí? O como Alibaba, etcétera, vienen como a romper este esquema de el circuito de compra. Entonces, bueno, ¿para qué necesito tener esto si tengo una plataforma donde me resuelve en 2 clics, ¿sí? Eh, bueno, acá de vuelta, otras métricas que tienen que ver con eh, el número de personas que usan redes sociales en el mundo, 4,8 billones de personas. El tiempo promedio de uso es de 2 horas 24 y subiendo, lejos de bajando, es subiendo. El aumento de nuevos usuarios en general, en el total, es de más de 150 millones de usuarios por año nuevos. Y bueno, el porcentaje de la población mundial, que es una métrica enorme de gente que usa redes sociales, es casi del 60%. Entonces, de vuelta, ¿no? Es como tener un poco noción de la posibilidad de que está ahí. Bueno, recién mencioné el tema de, aparte de los eShops, de las tiendas virtuales que tienen cada plataforma, hoy YouTube tiene también, o empieza a desarrollar su plataforma de shopping, TikTok, Meta con su consolidación de multiplataformas también desarrolló mucho más su parte de shop, de la, de comercio en e-commerce. Em, y esto que hablábamos al principio, ¿no? De cómo las marcas se relacionan distinto, más de marca-persona, a través de otra persona que me sirve como embajador, como voz, ¿sí? Que valida el mensaje, eh, por cómo es la dinámica de TikTok en este caso, ¿sí? Esto que hablábamos del tipo de contenido que pondera, que genera y demás. eh, Nada, es la red por excelencia, por preferencia, que es la que a través de su contenido
genera más empatía, genera más engagement, genera más permanencia, ¿sí? Creo que obviamente tiene que venir de la mano de el tipo de contenido que hablamos antes, ¿no? Música, humor, videos virales y demás que esta idea de consumo más instantáneo, más rápido y que vieron que está asociado, ¿no? El tema de lo que genera químicamente en el cerebro, la dopamina que dispara, lo que vemos en redes sociales. Bueno, TikTok es una de las que más, entre comillas, adicción genera por cómo se consume, por cómo se interactúa con el contenido, y por ende es lógico que sea de las que más elevan, en este caso el estado de ánimo, como dice acá, pero es cierto que asociado a una cuestión más, requiere conductual y psicológica a nivel de qué es lo que me genera ver el contenido. Em, yo, por ejemplo, me pasa algo a mí puntualmente, me pongo como ejemplo más autorreferencial, con lo que más me engancho son con las cosas de humor y demás en Instagram, y me termino por ahí viendo media hora de pequeños shorts o pequeños, sí, historias, por así decirlo, humor, humor, humor y cosas divertidas y cosas que me terminan como haciéndome reír un montón, me río, hasta que de repente entro en conciencia, vuelvo a lo que estaba haciendo y cuando me doy cuenta me fui por ahí media hora. Es un montón, y también habla esto de el nivel de abstracción que logran con esa forma que nos proponen de interactuar y con lo que nos propone como contenido, la idea de que nada, nos estamos como yendo, ¿no? Como alienando una plataforma. Bueno, hago un repaso más rápido, quiero ir a una parte más, esto que yo hablaba como nuevas tendencias, sí, el tema del contenido generado por inteligencia artificial o con CGI, sí, esta posibilidad que me da de poder generar cosas que en otro momento, este, en otro campo implicaría un montón de producción, un montón de tiempo, un montón de recursos, no solo monetarios, sino humano y de tiempo para generar eso que hoy con prompts y una buena bajada de ejecución en términos de la herramienta, nos permite tener como resultados con la IA de un contenido rápido, efectivo, basado en analizar productos y tendencias y demás. Y esto que yo antes dije de la diferencia entre calidad, cantidad y algo genuino, algo que se perciba como real. Vieron que todavía muchas cosas que vemos que están generadas por IA se perciben como fake, ¿no? O sea, se perciben como, tienen todavía como un aspecto inverosímil, si se quiere, o justamente, ¿no? Como muy robotizado, muy, no sé la palabra, muy real. Pero, por ejemplo, con CGI, que se está usando mucho ahora, hay muchas plataformas que cruzan inteligencia artificial y CGI, o sea, montaje y efectos especiales, permiten que sea mucho más creíble, que se perciba como más real esta integración entre lo que quiero mostrar y un entorno o una temática en donde sería como, si yo tengo que generar esto con video y postproducirlo, editarlo y meterle retoque arriba, implicaría un montón de tiempo y presupuesto que por ahí la velocidad de consumo y el tipo de contenido o el tipo de cliente no se permite hacer ese tipo de inversión en pos de probar algo así. Antes hablé del tema de las celebridades, sí, de esto de decir, bueno, con dos clics, un prompt, puedo generar una pieza que si yo tuviese que producirle además sería inviable, sería costosísima. Y acá como está generado con IA, entramos en una especie de limbo legal de hasta dónde la celebridad puede decir algo o hacer algún tipo de acción frente a esto. Eh, Revivir gente que ya no está y hacerla interactuar con la realidad o en una temporalidad totalmente ajena, y con eso potenciar el mensaje o generar algo disruptivo. A ver, esperen que estoy en tiempo ya, ¿no? Sí, pero estoy un poco pasado. Bueno, nada, a nivel tendencias, esto que decía yo, hay hoy lo que manda y lo que más pondera en términos de lo que la gente más consume es
no, más allá de la plataforma en la que estemos hablando, más allá de, solo la presentación, perdón, más allá de la plataforma en la que hablemos o de lo que estemos como, digamos, como pensando en dónde mostrar ese contenido, el formato, ¿sí? Que más funciona, no solo para los anunciantes, sino que las plataformas le dan más relevancia, es el video, ¿sí? Y dentro del video, videos cortos, videos atractivos, que tengan un gancho, que tengan algún tipo de creatividad, un mensaje disruptivo en su factura, ¿no? En su forma de mostrarse. Y bueno, por ejemplo, a ver, Instagram a lo que más le da relevancia hoy por hoy es a los Reels, después a las stories y por último a los posteos estáticos o tradicionales. Sobre los posteos, pondera más. Cuando digo pondera es, valida más, ¿no? Le da más visibilidad a los carretes que a las imágenes estáticas únicas, ¿no? Como en solitario. TikTok es todo video, videos cortos que tengan audio. Para evitar problemas de copyright, siempre se recomienda que utilicen los audios que ya les propone la plataforma, que son pequeños clips o audios que están validados, están como, por así decirlo, comprados por la plataforma a nivel de derechos de uso. Eh, y bueno, es esto, es ser creativo, estar escuchando, estar como atentos a qué es lo que está pasando y ver si lo que yo quiero decir se alinea o se puede montar sobre alguna palabra, alguna temática o algún tema de relevancia a nivel conversación digital que me permita a mí aprovechar esa sinergia, como subirme a ese boost que me puede dar esa apropiación de un mensaje más, que esté más vivo, que esté más actual en una red social. Entonces sobre eso me puedo sumar. Y lo otro es la autenticidad, verse fresco, verse natural, no verse impostado, o sea, tratar de aprovechar que hoy tenemos un montón de recursos, hoy la gente no espera ver calidad de megaproducción de Hollywood, sino al contrario, algo más cercano, más llano, que se perciba natural, que no esté manipulado exageradamente, ¿sí? Obviamente hay marcas que tienen que cuidar cuestiones estéticas, cuestiones discursivas, ¿sí? No pueden hacer cualquier cosa, pero dentro de eso, mostrarse lo más como maleables, ¿sí? y flexibles con el entorno donde están comunicando. Me fui de tiempo, me fui de voz, así que había un par de mensajes que pusieron acá. ¿Cuál crees que va a ser la próxima plataforma o red? Mirá, es medio como un misterio, o sea, lo que viene pasando con, por ejemplo, X viene teniendo como un resurgimiento, tiene una caída fuerte de usuarios, pero está como migrando un poco a algunos formatos en donde también empieza a darle visibilidad. Creo que yo hoy, si tengo que apostar a dónde va a estar, cualquier plataforma que maneje video en tiempo real, que permita streamear, va a ser de las que más van por lo menos a seguir creciendo en estos próximos años, ¿sí? Eh, de la mano de Twitch, de la mano de YouTube y demás, o Vimeo, o cualquiera de estas plataformas, son de las que más tienen como potencial de seguir desarrollándose. Y la idea de comunidad. Hoy, no sé qué pasa en otros países, pero por ejemplo acá, dentro de lo que es el mundo del streaming, que está como muy en auge y muy desarrollándose exponencialmente, una de las grandes fortalezas que tiene es la interacción con los usuarios que están viendo en tiempo real a través del chat. Entonces, las herramientas de chat cada vez eh, proponen más herramientas de interacción, de compartir contenido ahí mismo, de formatos de encuesta, de preguntas, el tema de las categorías de usuario, con los, no sé, los supergracias o el tema de la monetización. Bueno, son todas como pequeños upgrades que van teniendo las plataformas que permiten generar mayor interacción o una riqueza más valiosa con el usuario, y ahí es donde está puesto el ojo. Después, todo lo que tiene que ver con Instagram, TikTok, Facebook y demás, tienen como oleadas en donde bajan su performance, bajan su impacto a nivel masa de público, pero ninguna termina de desaparecer. Yo creo que si va a aparecer alguna nueva, no tengo idea, honestamente, desconozco. Alguien le está creando una nueva plataforma, quizá un día nos enteremos que existe y salga a la luz y se vuelva la nueva tendencia. Al menos hoy creo que se van a repartir y se van a seguir autorredistribuyendo usuarios
Y también, si se fijan, no sé, YouTube sacó los Shorts y Instagram migró sus Reels a otro formato mucho más corto. Eh, los Shorts y los Reels de Instagram son copias de lo que TikTok tuvo de base siempre. O sea, se van como adaptando y cada uno va como tomando lo que mejor le funciona al otro y buscando la manera de hacerle un upgrade a eso para que la gente siga quedándose y siga usando su plataforma. Pero eso es como muy, digo, sería tener una bola de futuro y poder leer qué va a pasar, pero yo no la tengo por lo menos. Em, para empezar en TikTok, bueno, esto que yo digo, si es de una marca y demás, es generar contenido relevante, fresco, que se perciba auténtico. Hay que analizar bien, ahí yo analizaría bien cuál es el ADN de la persona de la marca y ver con qué temas puede generar afinidad, puede traccionar afinidad y puede generar algo que no se perciba forzado. Ahí es ideal arrancar con no intentar imponerse de una manera con un tono que no es que no se perciba como natural, como lógico, ¿no? O sea, si yo soy una marca vieja, no puedo hacerme el pendejo, el joven, una red social donde ni está el público al que le hablo y el público que está ahí no me va a creer, ¿sí? Es como un poco ahí la lógica esa. Bueno, nada, desde ya, perdón por la extensión, había un poco más para ver, pero se me fue el tiempo. Gracias a todos por participar, por estar presentes y bueno, espero verlos o tenerlos presentes en otra charla. ¿Sí?